Buenas noches, gracias por estar aquí y buenas noches a ustedes que están allá detrás de la cámara. Mi nombre es Olga Zumbano, soy psicóloga y trabajo aquí en el Centro de los Misioneros desde hace aproximadamente 13 años. Este curso de inteligencia emocional lo dimos hace un par de años y lo tuvimos que interrumpir por la pandemia, luego un año y unos meses después se comenzó y luego otra vez hubo que encerrarnos y ha costado mucho. Vamos a tratar de volverlo a dar y que empiece y se termine sin ningún contratiempo. Bien. ¿Cuál es la inteligencia o la importancia más bien de la inteligencia emocional? ¿Por qué debemos ser inteligentes emocionalmente? ¿Para ser felices? ¿Y hacer felices a los demás? ¿Para llevarnos bien? Así de simple. Porque tenemos a veces tontos emocionales que tienen muchos problemas, que no pueden surgir en la vida, precisamente porque no tienen esa capacidad de ser inteligentes emocionalmente. Vamos entonces a empezar a ver qué es eso de lo que Taco habla, qué es esa inteligencia emocional. Vamos a comenzar precisamente con Aristóteles. Aristóteles decía que cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Eso es lo difícil. ¿Y por qué ponerse furioso es fácil? Porque uno explota de un momento a otro. No es que uno va a decir, ay, voy a ponerme enojado, voy a enojarme, ¿cómo hago para enojarme? Eso no sucede, simplemente sucede. Vamos a ver por qué es que sucede. Si Aristóteles sabía esto 700 años, 600, perdón, son como 350 años antes de Cristo, estamos hablando de hace 2000 y resto de años, ya Aristóteles sabía la importancia de las emociones, de cómo tenemos que manejarlas, de por qué son importantes en nuestra vida, de qué hacen, de por qué se apoderan de nosotros y nos hacen cometer un montón de errores. Y muchas veces errores fatales, como los ejemplos que les voy a poner dentro de un ratito. Entonces, hagámosle caso a Aristóteles. Y pensemos que a veces es difícil manejar nuestras emociones. A veces es difícil controlarnos. Y es precisamente la falta de control la que nos va a dar problemas después. Es precisamente la poca falta de dominio, del autodominio, el que nos fue una mala, muy mala pasada. Voy a comenzar hablando para hacer un preámbulo sobre los 7 tipos de inteligencia de Howard Gardner. Estos se acuñó más o menos en los años 80 del siglo pasado, suena hasta rarísimo decir del siglo pasado cuando fue como ayer. Pero en el siglo pasado ya se hablaba de las 7 inteligencias múltiples, porque este hombre, Howard Gardner, llegó a definir que no es posible que creamos que solo hay una inteligencia. ¿Cuál inteligencia? La lógico-matemática. La que nos miden si queremos saber nuestro coeficiente intelectual, entonces nos hacen unas pruebas psicológicas y nos dicen su coeficiente intelectual es de 110, de 130, de 114, y ahí nos medían si éramos inteligentes o no. Pero de repente nos dimos cuenta que no solo esa inteligencia existe, y mucho menos que solo esa inteligencia es la importante. Hoy estamos hablando aquí en un curso de inteligencia emocional, pero todo digamos que puede empezar a surgir a raíz de esto. ¿Cuáles 7 tipos de inteligencia tenemos? La inteligencia lingüística es la primera. ¿Cuál es ella? La facilidad de palabra.
poderse expresar bien. Esta inteligencia la tienen los escritores, que pueden escribir un libro muy fácilmente, la tienen, ¿por qué no?, los políticos, que saben hablar muy bien y envolvernos a veces, las personas que tienen facilidad para la oratoria, son personas que son inteligentes lingüísticamente. Todo este manejo del idioma. Entonces, vamos muy bien, porque entonces podemos decir, tal vez yo no soy muy buena en matemática, pero en español soy buenísima, las redacciones que hago, en español siempre me va bien, o en el idioma que estemos hablando, por ahí tiene poco que ver entonces esta inteligencia. Tenemos también, y vamos a ponerlas de una vez todas, la inteligencia espacial. Esta inteligencia tiene que ver con el manejo del espacio, con cómo acomodo las cosas, con cómo un arquitecto va a hacer una casa y ve el lote y sabe que en este terreno puedo construir una casa así, con tanto frente. Un artesano, no, los que manejan el espacio, ingenieros. Esta inteligencia está un poco disminuida, por decirlo de alguna manera, un poquito nada más, disminuida en nosotras las mujeres, porque a veces calculamos muy mal el espacio y vamos manejando un poquito de un espacio ahí para parquearnos y se nos complica un montón y decimos ahí no cabemos o no calculamos el carro de adelante y chocamos, porque de hecho las mujeres tenemos más accidentes pequeñitos que los hombres, precisamente por esta falta de medir el espacio, o por ahí sí paso, ay, no pasé, cosas de esas. Entonces, este es el tipo de inteligencia espacial, que es ese manejo del espacio. Tenemos la inteligencia musical. ¿Qué es la inteligencia musical? Los compositores, los cantantes, los que saben tocar algún instrumento, tienen inteligencia musical. Y a veces decimos, ay, no, que mi hijo no sirve para nada, lo único que sabe es cantar. A lo mejor con la canción se gana una vida. No tenemos que ser solamente lógico-matemáticos, que es la inteligencia, la que se le da más importancia. Tenemos la cinético corporal. ¿Cuál es esta? Lo que yo hago con mi cuerpo, con mis manos. El movimiento ante la música, los bailarines que se saben mover muy bien al son de la música, que saben contornear muy bien su cuerpo. Los futbolistas de alto renombre, cualquier deportista que sobresalga en esa rama, tiene inteligencia cinético-corporal. Los artesanos, sí, los que pueden hacer algo con sus manos, estos son inteligentes cinético-corporalmente. Venimos luego con la famosa lógico-matemática. Los físicos, los matemáticos, los que están trabajando en la NASA, los que nosotros, ustedes se acuerdan, cuando estaban en el colegio, el que era el inteligente era el que se sacaba muy buenas notas en matemáticas. Usted podía ser bueno en sociales o bien más o menos bien en ciencia, pero no, aquel que tenía 90 y 100 en matemáticas, ese era el inteligente de la clase. Porque pensábamos que esa era la única inteligencia que tenía importancia. Imaginémonos si en esta vida todos fuéramos lógico-matemáticos y no hubiera deporte, y no hubiera música, y no hubiera arte, de todo tiene que haber. Tenemos también la intrapersonal, que es cuánto me conozco yo a mí mismo,
¿Cuánto sé de mí? ¿Cuánto sé de por qué reacciono así? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Cuánto me conozco? Ese es un tipo de inteligencia. A veces vamos por la vida, que ahorita lo vamos a ver. Si conocemos, vivimos con nosotros toda la vida y no nos conocemos. Ciertamente no nos conocemos. A mi consultorio llega mucha gente que cuando empezamos a investigar quién soy, para dónde voy, qué me gusta, qué no me gusta, no saben. Y no saben porque nunca se lo han planteado. ¿Y por qué no me lo planteo? Porque en esta vida en la que tenemos un corre-corre tan grande, no tenemos tiempo de detenernos a pensar quién soy, qué me gusta, cuál es mi color preferido, cuál es mi comida preferida, mi cantante. A veces sabemos una o dos cositas de nosotros mismos. A veces ni siquiera sabemos por qué reaccionamos tan fuertemente ante una cosa que para otra persona es nada, es intrascendente. ¿Y por qué a mí sí me duele tanto? Porque no nos conocemos. Y no me voy a meter en este tema ahorita, pero todos tenemos heridas de infancia. Y esa herida es la que habla a veces. Y como no conocemos esas heridas, no sabemos por qué nos duelen tanto ciertas cosas. Tenemos la inteligencia interpersonal. ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo sé leer yo a los otros? ¿Cómo sé que está disgustado? ¿Cómo sé que está incómodo? ¿Cómo hago yo para que mi mensaje llegue al otro y llegue bien? Cuando soy extrovertido, me sé llevar bien con los demás. Esa es la inteligencia intrapersonal. Con estas 7 tipos de inteligencia. Luego se le fueron añadiendo otras que las voy a tocar muy brevemente porque no es que me parezca que no importa, pero a veces nos pasa. Tenemos la inteligencia naturalista. Entonces son aquellos enamorados de la naturaleza y que defienden a la naturaleza y que defienden el cambio climático. Entonces ahora esa inteligencia naturalista. Está la inteligencia también creativa, de los que crean cosas de la nada. Yo esto lo cuestiono un poquito, me quedo más bien con la inteligencia, con los otros tipos de inteligencia y ver que tal vez en el espacio puedo yo, en el espacial, ver un bloque de mármol como Miguel Ángel y de repente saber que ahí hay un David o saber que ahí hay un Moisés, pero no necesariamente tiene que ser solo una inteligencia creativa. También tenemos la inteligencia existencial, los que se pasan filosofando entre la vida y la muerte, la inteligencia existencial, y tenemos la inteligencia colaborativa, que se habla de aquellas personas que pueden trabajar muy bien en grupo, que son líderes, pero entonces yo me voy a eso más bien la inteligencia emocional. Simplemente se las menciono porque si siguen buscando van a encontrar otro montón de inteligencias, pero básicamente está centrado en estas 7 de cada uno. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos nosotros con la inteligencia emocional? La inteligencia emocional implica sí o sí el autodominio. No podemos tener buena inteligencia emocional si no nos podemos dominar. El dominio de nosotros mismos es fundamental para ser inteligentes emocionalmente. A veces me dicen que esto es muy difícil, que cómo me voy a dominar. Pero si yo no me domino a mí misma, ¿qué es lo que pasa? Las emociones me dominan. Y ya yo no soy yo la que habla, son mis emociones. La emoción viene del término motere,
el término latino motere. Motere significa movimiento, impulso. Entonces la emoción es aquello que me impulsa a la acción, que me lleva a hacer algo. Todas las emociones me llevan a hacer algo. Yo no puedo tener una emoción y no hacer nada. Si estoy triste, ¿qué hago? Lloro, me encierro en el cuarto. Si estoy alegre, ¿qué hago? Brinco, sonrío. Si estoy ansioso, ¿qué hago? ¿O qué siento? ¿Qué tiene mi cuerpo? Palpitaciones, mareos, hormigueo en las manos. Toda emoción me va a llevar hacia algo. Y si nosotros dejamos que las emociones se apoderen de nosotros y hagan con nosotros lo que quieren, ahí es donde vamos a tener problemas. Porque va a depender de la emoción. Hay emociones que son bastante complicadas, como la ira, como el miedo, que el miedo nos puede paralizar, como pasó con la pandemia. Teníamos miedo, nos paralizamos, el mundo entero se paralizó, se encerró, se quedó en sus casas. Y hoy por hoy hay un síndrome de que actualmente muchas de esas personas que se encerraron en el 2020 les dan miedo y están todavía encerradas. Bien sé que la pandemia no ha terminado del todo, pero aquí estamos todos en mascarilla. Pero esas personas se sienten seguras y cómodas en su casa, porque allá afuera hay un montón de virus. Entonces me quedo encerrada. El miedo me está paralizando. Que tengo miedo, tenía una pacientita hoy en la mañana, tengo miedo de buscar trabajo, porque si me dan trabajo y no doy la talla, ¿qué van a pensar de mí? Entonces, como tengo miedo, mejor ni busco trabajo. El miedo paraliza. Entonces, tenemos que implica autodominio. La inteligencia emocional implica también persistencia. Intentarlo una vez y otra y otra. A veces a la cuarta vez, a la quinta vez decimos, ya no puedo, no me salió, no sé, no soy capaz de hacer esto y me rindo. ¿Qué tal si muchas de las personas que están hoy en la historia, en los libros de historia que nosotros conocemos, se hubieran rendido al cuarto, al quinto, al décimo intento? No estarían hoy en los libros de la historia. Thomas Alva Edison, mi inventor de la bombilla eléctrica. Cuando se le dijo, señor Edison, 980 fracasos tuvo usted antes de inventar la bombilla eléctrica. Y él, sabiamente, se volvió y le dijo, ¿cómo que 980 fracasos? Tuve 980 intentos hasta lograrlo. Y por eso sabemos, y por eso está en boca nuestra y en boca de los colegios y todo, Thomas Alva Edison. Porque tuvo persistencia. Porque lo intentó. Y tenemos también automotivación. Si no estamos automotivados, no vamos a hacer las cosas. Thomas Alva Edison, por supuesto que estaba motivado, él estaba a punto de alcanzar la bombilla eléctrica. Tengo que hacerlo. Y lo hizo. Había una motivación. Que fue la que quería estar en los libros de la historia, que fue la que quería patentizarlo, que fue la que quería ganar dinero. Había una motivación ahí. Y la inteligencia emocional, donde vamos a ir desmenuzando todos esos aspectos, tiene que ver con eso. A veces mis pacientes me dicen, ay doctora, no tengo voluntad para dejar a mi amante. No puedo dejarlo. ¿Okay? No tiene, es que no puedo, no tengo fuerza de voluntad. ¿Será cierto eso? No quiero
No es que no tengo fuerza de voluntad, la voluntad la tenemos. Vamos a ver, si alguna de ustedes tiene sobrepeso, va a bajar de peso gratis, sin hacer nada. Implica todo un sacrificio, implica dieta, implica no comer chocolates, implica bajar carbohidratos, etc. Pero si tienen voluntad, lo logran. Doctora, no me puedo controlar. Bueno, es que me enojo tanto con mi esposa que empiezo a subir la voz, me enojo muchísimo y no puedo controlar mis emociones. Solo el teléfono es el jefe y con la voz más dulce de todos contestan: aló, jefe, sí, ¿qué se le hace? Pero no se podría controlar, no pudo controlarse. Y entonces vienen femicidios y vienen un montón de crímenes por falta de control. Tenemos también la empatía, que es la capacidad de interpretar las emociones de los demás. Pero para esto tenemos que conocer las nuestras, porque si ni siquiera conocemos nuestras emociones, ¿cómo podemos conocer las emociones del que está al frente? Y vean que sí más o menos las conoce, porque los teléfonos ahora están llenos de emoticones y hay yo no sé cuántos. Y ustedes se pasan mandando un emoticón, si carita triste, carita media triste, cuál mando, y tiene que revisar a ver cuál mando, que sea aquel que me refleje lo que estoy sintiendo. Entonces a veces mandan besitos, a veces se mandan brincando. Esas son emociones. Generalmente, no sé, les digo que piensen un poquito. De todo ese montón de emoticones que hay, ¿cuántos usan? Entre 5 y 10. Y vamos a volver a eso. ¿Por qué usan entre 5 y 10? Entonces la empatía es muy, muy importante también en la inteligencia emocional. Entonces, para sintetizar esto, en la inteligencia emocional necesitamos el dominio propio y la compasión por las demás personas, por los otros. Y conmigo misma también. A veces tenemos que tener compasión con nosotros, perdonarnos, saber que somos humanos, que nos equivocamos, que habló mi amígdala, mi sistema límbico, que vamos a eso ahorita, y que no fui yo. Más o menos. Okay. Que a veces habla mi amígdala, que es la encargada de las emociones, que está en el puro centro del cerebro, aquí entre los lóbulos, para acá y para allá. Si ponemos de aquí para acá y de aquí para allá, en el centrito está la amígdala, que es como una almendra, que ya vamos a hablar de ella ahorita. Entonces, por ahí va la inteligencia emocional. Leía también que los niños hoy en día tienen más trastornos emocionales que antes. Aquí hay mucha gente de joven, no sé allá del otro lado, pero antes nosotros en la escuela no teníamos a la encargada ¿de qué? De trastornos emocionales. Ahora en las escuelas tienen eso para que se encarguen de los niños. Actualmente los niños tienen más problemas emocionales, son más solitarios, todos se enojan más por todo. En una palabra, no aguantan nada. ¿Y por qué es esto? Hay muchas razones. Papá y mamá fuera de casa, no hay límites, pero tampoco les enseñamos qué es lo que pasa. Entonces, papá y mamá fuera de casa. Cuando llegan a la casa, sienten culpa porque estamos trabajando y aunque estamos trabajando por ellos, sienten culpa. El chiquito hace un berrinche o quiere tal cosa y se lo damos. Porque no quiero berrinches, porque a las 7 de la noche no quiero estar peleando, tome el teléfono, tome el iPad, entreténgase y no moleste. Pero le tapamos la emoción. No le dejamos que esa emoción la resuelva. Y necesitamos siempre resolver las emociones. Las emociones no las podemos taponear. Y esto lo vamos a ver al final del curso. Si taponeamos las emociones, nos enfermamos. Física y emocionalmente. Está demostrado hoy que
los conflictos emocionales me llevan a enfermedades físicas, llámese diabetes, llámese presión alta, llámese problemas de tiroides, llámese cáncer, llámese problemas de rodilla, articulaciones. Todo eso tiene que ver con un conflicto emocional no resuelto. Por eso nos conviene estar bien emocionalmente para no enfermarnos físicamente. Bien. Las emociones nos aplastan, nos dominan. Les hablaba hace un ratito de los femicidios, que no pudo este hombre, que estaba demasiado celoso, que no se pudo controlar, fue y la mató. Punto. Se habla de la historia, y esta es solo una historia, han habido un montón de historias parecidas, de un papá, una pareja, que salieron a cenar, su hija, 14 o 15 años, cuando los padres llegaron a la casa, escucharon ruido en la parte de arriba de la casa. La mujer los asustó, subió el closet, la chiquita abrió el closet. ¿Cuántos casos tenemos también? Ahí, ¿quién habló? La emoción. No habló la razón, porque la razón le hubiera dicho, fíjese a ver quién es, y no lo pudo hacer. No tenía esa capacidad de hacerlo, porque la emoción está primero que la razón. Y ahorita entramos en eso, ya casi. ¿Cuántas decisiones se toman a la ligera o se toman con el hígado, como decimos a veces? No, ni lo pensé. ¿Cuántas veces hace muchos años hubo aquí un asesinato de un señor de León, algo así, León, que la esposa lo instigaba porque estaba él peleando con alguien y la esposa le decía, mátalo, dale un balazo, mátalo. En el calor del momento sacó la pistola y le disparó y lo mató. Se fue a la cárcel él y la esposa por instigadora. No había telefonitos todavía para grabar toda la escena, pero así sucede. Somos demasiado emotivos, habla nuestra razón, nuestra emoción, porque fisiológicamente estamos diseñados así. No tenemos otra opción. Así es nuestra fisiología, pero sí tenemos otra opción. ¿Cuál? La inteligencia emocional. Si no la aprendiéramos, somos totalmente esclavos de nuestras emociones. Con inteligencia emocional vamos a aprender a que las emociones dependan de nosotros y no nosotros de la emoción. Les decía también hace un ratito que la emoción nos lleva a actuar, siempre, pero está tan integrada en nuestro cuerpo, obviamente como un todo que somos, que la emoción es totalmente, no podría decir que la emoción es inteligente, sino que está tan conectada con nuestro cuerpo que todo tiene lógica. Por ejemplo, cuando estamos enojados, fisiológicamente algo sucede en nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? La mayor parte de la sangre se va a nuestras extremidades superiores, se va a los brazos. ¿Por qué? Para agarrar lo primero que yo tenga y volárselo al otro. Se va a los brazos. Cuando yo tengo miedo, ¿a dónde se va la mayor parte de mi sangre? A las piernas. ¿Para qué? Para salir corriendo. Vean la maravilla del cuerpo. ¿Y qué pasa? Que como la sangre me baja a las rodillas, a las piernas, me pongo pálido. Entonces uno le dice, ¿por qué está pálido? Porque tengo miedo. Usted vio algo, vio un fantasma o lo que sea, o de esos que ponen en cosas chistosas que a uno le da risa, pero al que las vive no, cuando ponen fantasmas y sustos y la persona salió corriendo y todo, está pálido, porque esa sangre la necesita en sus piernas. O sea, lo que les estoy diciendo es que el cuerpo es una máquina perfecta y las emociones están intrínsecamente ligadas a nuestra fisiología, al funcionamiento de nuestro cuerpo.
Les decía antes que tenía relación con las enfermedades. Hoy les estoy explicando más o menos cómo funciona nuestro cuerpo ante las emociones. Estamos hablando de la ira, del miedo, de la felicidad. Cuando estamos felices, se inhiben los sentimientos negativos y viene un estado de calma, simplemente porque fisiológicamente así es. La sorpresa. ¿Qué hacemos cuando algo nos sorprende? Levantamos las cejas, abrimos los ojos. ¿Por qué? Para que nos entre más luz para ver aquello que no nos esperábamos. Simplemente es así. Cuando algo nos da asco, fisiológicamente, ¿qué hacemos? Hay una muequilla que hacemos, arrugamos la nariz, subimos el labio. ¿Por qué arrugamos la nariz? Porque fisiológicamente es algo que no nos gusta y no queremos ni siquiera olerlo. Y el cuerpo reacciona. El cuerpo es sabio. Cuando tenemos amor y ternura, cuando hay sentimientos de amor y ternura, nos relajamos totalmente. ¿Quién ve un niño y tiene en sus brazos un niño y todo el mundo dice, ay, pero qué lindo y qué rico que huele? Y dicen un montón de cosas del niño. Genera sentimientos de ternura y de tranquilidad. Lo genera porque sí. Si no lo generara y generar otro tipo de cosas o no generara nada, somos alexitímicos o tenemos problemas en la amígdala, que ya casi llegamos a la famosa amígdala. Entonces, contaba una psiquiatra que estaba en un curso, ella, María Nestapé, una española, una psiquiatra española fabulosa, y que ella fue a un curso, bajó en el hotel, llegó al parqueo, que era subterráneo, y se sintió amenazada por alguien. En eso, la amenaza era real. ¿Qué pasa? Usted empieza con palpitaciones, tiene miedo, empieza a sudar, y la persona de verdad quería asaltarle y le dijo, deme las llaves del carro. Y ella le dijo, no, pero ese no es mi carro, y es ese otro. Y el de ella era feíto, entonces al asaltante no le interesó el carrito de ella. Ella se montó en el carro. Cuando iba en el carro, llamó al esposo por teléfono, ay, no me vas a creer lo que me pasó, vengo muerta de miedo, casi me asaltan y esto y lo otro, y no me puedo controlar. Ella sabe que cuando uno tiene una situación de estrés, el cortisol nos corre por el cuerpo. Y lástima que no hay tiempo para hablar del bandido cortisol. Y dura alrededor de 6 horas para salir de nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo vuelva otra vez a estar en el nivel anterior al que estaba antes del evento estresante. Pues bien, ella llega a la casa. En ese momento de su vida, ella tenía un bebé, estaba amamantando a su bebé. Entonces llegó la cuidadora que le tenía el bebé, le hizo tirado al chiquito y ella, porque ya estaba muerto de hambre, ella se acostó en la cama y le dio pecho a su bebé. Minutos después llegó el esposo y le dice, ay, Marian, ¿qué te pasó? Ay, no, ves que cuando me bajé del ascensor y un tipo me quiso asaltar y quería las llaves del carro, pero no pasó a más. Entonces el esposo le dijo, oye, ¿cómo me estás contando esto tan tranquila? Si hace 20 minutos, media hora que hablé con vos, estabas en un estado de shock. Y además, vos lo sabes, ese cortisol va a durar 6 horas ahí en tu cuerpo. Y ella le dijo, tenés razón, siendo psiquiatra y que ha investigado mucho sobre esto, tenés razón. ¿Por qué estoy tan tranquila? Y se puso a estudiar el cortisol y las reacciones y todo. ¿Qué descubrió? Que el dar el pecho es un acto de amor tan grande que libera oxitocina. Y al liberar oxitocina, que es la hormona del amor, se relajó tanto que inhibió al cortisol. Entonces, cuando estemos estresados, ¿qué tenemos que hacer? Buscar actos de amor, hacer actos de amor, de bondad, hacer cosas para que ese estrés se nos baje. Pero seguimos con la inteligencia emocional. Es que me gusta contarles cuentos, historias dentro de todo.
Pues bien, finalmente llegamos a la amígdala, que está donde le explicaba yo a la señora. Sí. En el ejercicio se liberan endorfinas, que también ayuda mucho a calmar el estrés. La oxitocina, nada más para decirles algo, la oxitocina es la hormona del amor que las mujeres cuando entramos en labor de parto, a veces cuando vamos a la clínica o al hospital, que nos inducen el parto es porque nos ponen oxitocina, también llamada la hormona del amor. Cuando nosotros nos enamoramos y vemos a la otra persona y sentimos aquellas mariposas y sentimos toda aquella sensación tan hermosa, se llama oxitocina. Es la oxitocina la que nos anda por el cuerpo. Cuando estamos enamorados, uno debería decir, estoy oxitocinoso. Lo que pasa es que esa oxitocina no aguanta tanto tiempo en el cuerpo. El cuerpo rapidito le dice a la oxitocina, a ver, equilíbrese otra vez. Y alrededor de los 18, 24 meses, la oxitocina baja otra vez. Y entonces me quito los anteojos y veo al otro tal como era y no como la oxitocina me estaba haciendo verlo o verla. Y por eso se recomienda no casarse o no irse a vivir con otra persona, tener una relación más seria de convivencia antes de los 18 meses, porque estoy oxitocinoso y no enamorado. Este fue un consejito. La amígdala es como un centinela psicológico. Espero que algunos de ustedes hayan visto la película Intensamente. Y si no la han visto, véanla. Y si ya la vieron, vuélvanla a ver después de toda esta explicación, porque es una fábula maravillosa. Intensamente, así se llama. Entonces, nosotros tenemos como dos mentes, la mente racional y la mente emocional. Ellas tienen que actuar en conjunto. No podemos ser totalmente estructurados y racionales ni totalmente pura emoción, porque si somos pura emoción nos podemos desbocar. Y la razón o la mente pensante me tiene que decir un momentito, espacio, por ahí no. El cerebro se formó de abajo hacia arriba. Lo que tenemos aquí arribita, que es lo último que se nos formó después de toda la evolución, es la neocorteza, llamado también el cerebro pensante. La amígdala está más abajo, donde yo les conté que estaba ahí como en el centro. Ese es el sistema límbico. Y es importante que entendamos esto. El sistema límbico es el encargado de las emociones y la neocorteza, aquí arriba, el encargado de la razón. Hasta ahí todo bien. La amígdala, que es como esta nuececita, como esta almendra, más bien, fue evolucionando ese cerebro primitivo, que era el primer cerebrito que tenían los reptiles de sangre fría, que sacaban la lengüita y que todo lo hacían por medio de la nariz o con la lengua, que las serpientes tienen los olores por ahí. Entonces todo era puro olor. Olor a presa, olor a peligro, olor a una hembra para parearme. Todo era en relación al olor. Luego se va evolucionando y cuando llegamos a los mamíferos ya tenemos memoria. Y eso fue lo mejor que le pudo pasar a la evolución de la especie o de las especies. Porque donde yo tengo memoria, digo, esa planta es venenosa, aquella espina me espinó, por ahí no paso. Por allá me huele
tengo un olor, ¿a qué me huele? Ah, huele a león, yo soy conejo. Como me huele a león, la última vez que me olió a eso, yo salí corriendo y casi me muero. Entonces, con la memoria viene el aprendizaje. Y ahí es donde, así a grosso modo, donde finalmente se forma la neocorteza, la razón. Si yo no tengo memoria ni aprendo, todos los días es un día nuevo, como la película esa de no sé cuántas citas, que todos los días ella amanecía sin recordarse nada. Eso es porque tuvo un daño ahí en la neocorteza, definitivamente, en el hipocampo o por ahí. Entonces, la principal función de la amígdala es el procesamiento y el almacenamiento de reacciones emocionales para la respuesta correspondiente. Es decir, yo me acuerdo de algo, eso hace la amígdala, ya tengo memoria. Y entonces, ¿qué hago con eso? Entonces nos vamos a imaginar que la amígdala es como la central telefónica del 911. Y entonces le entra una llamada a la amígdala donde le dice fuego. Entonces la amígdala manda inmediatamente ¿qué tiene que hacer usted? Entonces ya usted puede tener miedo, sale corriendo, llama a los demás, llama a los bomberos. La amígdala le dice a usted si va caminando y se encuentra un Rottweiler que le pela los dientes y se viene corriendo hacia usted. ¿Qué pasa? Toda su sangre se va para las piernas para que usted siga y la adrenalina para que usted salga corriendo. Y al otro día usted se saltó a aquella cerca que se subió en aquel árbol y al otro día usted pasa y dice, ¿cómo me salté yo esa cerca y cómo me subí en ese árbol? Porque fue la adrenalina y porque usted tenía en sus piernas mucho más sangre que la que tiene en el momento que pasó, que ya no hay estrés. Ese centro, ese 911, le llega la información primero a la adrenalina, a la amígdala, que a la corteza, que a la neocorteza. Entonces, la amígdala se da cuenta antes que la neocorteza de lo que está pasando, porque la información es más corta en llegar desde el momento en que se da cuenta el cerebro de que algo está pasando, le llega a la amígdala y luego sube a la neocorteza. Entonces, normalmente reaccionamos emocionalmente, porque muchas veces, si me detengo a pensar, me puede costar la vida. Entonces, no es tan malo que a veces la amígdala me alerte y yo voy caminando, de repente veo una serpiente, pego el brinco y me voy para otro lado. Y no pienso con la neocorteza y digo, una serpiente, ¿qué hacer en caso de serpiente? Lo ideal sería salir corriendo o puedo coger ya me mordió. La neocorteza haría eso. La amígdala simplemente brinca y se va por otro lado. Pero necesitamos que ambas trabajen en conjunto. El cerebro, la mente pensante y la mente emocional. Sin la amígdala, seríamos incapaces de reconocer las emociones. No podríamos. Vemos a una persona sonriendo o vemos a una persona muy triste y no nos mueve nada. Algunos psicópatas tienen problemas cerebrales, tienen problemas en la amígdala. Entonces no tienen ningún remordimiento al hacerle daño a otra persona, no reconocen el dolor del otro, no los mueve nada porque tienen daño en la amígdala. No necesariamente todos los psicópatas tienen daño en la amígdala, pero la mayoría se cree que hay un daño en la amígdala. Entonces, al tener un daño cerebral, son prácticamente irrecuperables. Es decir, que un psicópata no se regenera, porque no lo puede hacer, no está en él. Este centinela, este guardián de las emociones, evalúa lo que nos está pasando. ¿Esto es peligroso? ¿Esto es una amenaza? ¿Esto me da miedo? Rapidito hace una evaluación de todo y luego de que hace la evaluación,
en microsegundos le dice, corra, salte por la ventana, vaya, traiga un extinguidor, llame por teléfono, inmediatamente. De ahí la importancia de esta amígdala. Entonces, cuando tomemos decisiones apresuradas, cuando no pensemos lo que estamos haciendo, cuando decimos, ay, yo no tenía que hacer eso, pero ¿por qué hice eso? Es nuestra amígdala la que tomó la decisión. Entonces le podemos echar la culpa a la amígdala y no a nosotros mismos, pero la amígdala soy yo. Entonces ahí es donde está lo complicado. Bien, les quise poner esta diapositiva sobre el coeficiente intelectual para seguir amarrando lo que les estoy diciendo. Los test de coeficiente intelectual se basan en las lógico-matemáticas, en la inteligencia lógico-matemática. Esas mediciones no han cambiado. No hay test para medir la inteligencia lingüística o intrapersonal, solo para este tipo de inteligencia. Y sigue siendo así. Tenemos que una persona con una capacidad intelectual disminuida va a tener un coeficiente intelectual entre 70 y 79. Menos de 70 ya es importante, ¿verdad? Ya es una persona que no puede valerse por sí misma de ninguna manera. La inteligencia por debajo de la media estaría en 80 y 89. Son mediciones, hay exámenes, el WIPSI y el WISC son test muy famosos para medir este coeficiente intelectual. La inteligencia promedio en la humanidad está entre 90 y 109. Y hoy revisé esos datos y siguen siendo igual. No ha variado ni han variado los test para hacer otro tipo de medición. Entonces, la media de la población está entre 90 y 109. Las personas que tienen de 110 a 120 van a tener una inteligencia normal por encima de la media. Simplemente un poquito encima de la media. La inteligencia superior brillante va de 121 a 130, que ya es más arriba de lo normal. Y más de 130 estamos hablando de inteligencia superdotada. ¿Qué les quiero decir con esto? Veamos ahora a estos señores por aquí. Estos son actualmente los CI más altos en este momento. Hay un CI muy alto que estaba entre 250 y 300. 250 y 300. Eso fue un señor que nació en el año 1898 y murió a principios del siglo pasado. Tenía una inteligencia, yo no le puedo decir superdotada, ya superdotada es de 130. Imagínense tener más del doble. Y sin embargo fue una persona muy infeliz, no logró hacer gran cosa con su vida. Y eso pasa. Este señor, Terence Tao, es un australiano, tiene ahorita 230, que es una inteligencia muy alta, si la comparamos con la de Albert Einstein, que fue un genio. Albert Einstein tenía 160 de coeficiente intelectual. 160. Y estamos teniendo a Terence Tao, que es un matemático, y actualmente está, ¿a dónde creen? En la NASA. Marilyn von Sabat es una escritora estadounidense. Tiene 228 puntos. Es la mujer, actualmente la mujer más inteligente o con el coeficiente intelectual más alto. No voy a decir que es la más inteligente porque ya vamos a ver qué es lo realmente importante en la vida. Tener un coeficiente de 228 me asegura éxito. Ser un genio me asegura que yo voy a ser exitoso en la vida. Christopher Hirata, con un 225, también está en la NASA.
es un físico estadounidense también, y pues ahí está. Todas estas figuras tan inteligentes que se dedican a la física, a la matemática, al cosmos, los tiene la NASA. Tenemos a Kim Un-jong. Kim Un-jong es un coreano. A los 6 meses de edad ya hablaba y a los 3 años dominaba 4 idiomas fluidamente. A los 7 años la NASA ya lo buscó para irlo preparando. A los 16 años ya estaba graduado y tenía sus doctorados. Sin embargo, él decidió no irse a la NASA. No quiero ir ni a la NASA, no me gusta ese tipo de gente, y se quedó siendo profesor universitario de ingeniería civil. ¿Decisión inteligente o no? No lo sé, al parecer sí. Christopher Langan, también otro astrofísico, también en la NASA. Lo que pasa con Christopher Langan, que se los puse ahí, que tiene un 195, es que él no se graduó del colegio. Entonces, no, del colegio sí, como lo conocemos nosotros, no se graduó de los primeros años de universidad, del college que tienen en Estados Unidos. Entonces, no logró sacar un título universitario, tenía algunas teorías y no le han dado como mucha pelota al mundo científico porque no tiene estudios universitarios, o sea, le cobran eso. Y aunque tenga un 195, le cobran eso. Y finalmente Judith Polgar es una húngara que es una ajedrecista, también Kasparov y estos otros ajedrecistas campeones mundiales tienen un coeficiente intelectual muy alto. ¿Garantiza el éxito? No. Hay uno que no lo tengo ahí, Rick Rosner, que tiene un 192, estadounidense, tampoco terminó, no fue a la universidad ni nada, y él era bailarín erótico. Luego de trabajar en Las Vegas como bailarín erótico, decidió que, bueno, voy a hacer algo un poquito que gane más dinero, un poquito más productivo para mi vida, y se hizo guionista. Y pues trabajó en la televisión algún tiempo. Pero estos superdotados, que uno cree que con esa inteligencia tienen el mundo a sus pies, muchas veces no lo logran. Y muchas veces esta gente se va a la NASA, se mete en estudiar a Marte y cómo llegar a la Luna y más allá, y no saben transmitir ese conocimiento. Son científicos encerrados, pasan todo el tiempo metidos en sus laboratorios, haciendo experimentos, y tienen una vida social, tienen pareja, tienen hijos, esposa, una vida feliz. A veces les cuesta mucho. Esta misma superdotación les pasa una factura. Entonces, el coeficiente intelectual no es sinónimo de felicidad, ni de éxito, ni de dinero. En la inteligencia emocional tenemos 5 esferas. Cuando dominemos estas esferas, cuando las conozcamos, vamos a dominar o vamos a entender de qué se trata la inteligencia emocional. La primera de estas esferas es conocer las propias emociones. Y eso parece muy sencillo. Conocer las propias emociones, saber qué es lo que estoy sintiendo. Y me remonto a Sócrates, otra vez, 400 años antes de Cristo. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Lo mismo. Ay, sí, claro, pero ¿cómo no me voy a conocer yo a mí misma si vivo conmigo? ¿Cómo no me voy a conocer? Y no me conozco. No me conozco. ¿Conocían ustedes lo que estaba pasando dentro de sus cuerpos? ¿Conocían ustedes la amígdala? ¿Conocían ustedes esa central telefónica que tienen ahí adentro?
¿Conocían ustedes por qué por qué me pongo pálida cuando tengo miedo? U otras reacciones que podamos tener porque somos seres únicos. Los conocemos. Conocemos mis heridas de infancia. ¿Por qué reacciono así? Por eso yo siempre insisto, todos en la vida necesitamos un proceso psicológico. Uno no se va a la psicóloga cuando están locos. Se va a la psicóloga porque quiero conocerme, porque quiero entender por qué reacciono de esta manera. ¿Por qué me duele tanto algo tan insignificante que a mis amigas dicen, pero ¿por qué te molestas por eso? Si eso no es nada. Porque hay algo ahí en mi historia de vida que me estorba. Es una piedrita en el zapato, pero como no me conozco, no sé qué es. Entonces, en la primera de las esferas, el conocerse a sí mismo me va a llevar a lo siguiente. Conocer las propias emociones. Sabemos lo que sentimos. Y vean, ustedes mismos no me dejan mentir. Cuando alguien les pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué contestan ustedes? Yo sé que solo son 2 palabras las que contesto. Bien, pura vida. Bueno, en Costa Rica, pura vida. Bien, ahí vamos. Mal. Cuando uno está aprendiendo inglés, how are you? ¿Qué le enseñan que hay que contestar? Fine, thank you. ¿Por qué tengo que contestar fine, thank you? A veces solo estoy good, a veces solo estoy bad, a veces estoy so. Pero ya está estructurado. How are you? Fine. Sabemos lo que sentimos, sabemos de verdad cómo me siento. Yo en este momento sé cómo me siento feliz. A mí me encanta dar charlas y me encanta que la gente aprenda y me encanta poder pensar que una persona de todas las que estamos aquí hoy reunidas, que una sola persona le sirva esto para tener una mejor calidad de vida, me llena de tremenda satisfacción. Pero a veces, ¿cómo estás? Bien, mal, pura vida, ahí vamos. ¿Cómo estás? Triste. ¿Cómo estás? Decepcionada, desganada, aburrida. O si no me lo pregunta la otra persona, ¿cómo estoy yo? Y yo me lo pregunto, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? Les dejo 30 segundos. ¿Cómo me estoy sintiendo? Búsqueme otro sentimiento que no sea bien, mal, contenta, más o menos. A veces no sabemos cómo nos sentimos y a veces nuestro sentimiento cambia a lo largo del día. Amanecí de una manera, al mediodía estoy de otra y ya en la noche estoy de otra. Nuestras emociones cambian. ¿Y cambian por qué? Por lo que vayamos viviendo a lo largo del día. Y a veces la amígdala se da cuenta antes que nuestro cerebro pensante de lo que nos está pasando antes de que le llegue al cerebro pensante. Vamos a profundizar sobre eso. ¿Nos conectamos con nosotros mismos? ¿Cuántas veces al día me siento y me tomo 5 minutos? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? A las 9 de la mañana. Me voy a dejar ese ejercicio de ahora a la semana entrante. A las 9, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Se van a sentar solo de 3 o 4 minutos. ¿Qué siento? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cuál es el nombre de este sentimiento que tengo? Y luego ya pueden ir descubriendo por qué me siento así. Viene después esa pregunta. ¿Dejamos que la amígdala decida por mí? Voy en el carro, esto es sumamente frecuente, voy en el carro, se me atravesó alguien, me pego del pito, le grito un montón de cosas, es mi cerebro pensante el que está ahí reaccionando. Pura amígdala, pura sistema límbico. ¿Qué haría mi sistema, mi neocorteza o mi cerebro pensante? ¿Qué haría? ¿Quién sabe por qué tiene prisa? No sé si lleva a alguien ahí atrás acostado corriendo para el hospital.
No sé si lo acaban de llamar diciéndole que su esposa está agonizante, que le apure porque no llega. La amígdala simplemente dice, reaccione, tire cualquier emoción. Por eso es que le digo, el cerebro pensante tiene que estar en unión con la amígdala, con el sistema, con la mente emotiva, para tomar las mejores decisiones. Se habla, algunos autores dicen que hay 5 emociones básicas y de que la unión y de esas emociones salen el resto de sentimientos. Esas emociones básicas son alegría, miedo, tristeza, enojo, y algunos autores ponen o no ponen el asco, que es otra de las emociones básicas. Ahora, yo hace poco, bueno, yo soy madre de 4 varones y hace un año me convertí en abuela de un varón. Y mientras relajadamente juego con mi nieto y me pongo a pensar en estas emociones básicas, digo, claro, y son emociones básicas que nosotros las fomentamos. La alegría es cuando el chiquito hace algo bueno y tuvo algún logro, ahí le mostramos alegría. Cuando cuando va a tocar algo caliente, no, no toques eso no se toca, eso está caliente. ¿Qué le enseñamos ahí? ¿Cuál emoción? El miedo. Luego el enojo. Cuando el chiquito le decimos, eso no, y el chiquito quiere otra galleta y le decimos que no, empieza a enojarse, ¿cierto o no? Se enoja y hacen berrinche y yo quiero. Miedo, alegría, enojo, tristeza. ¿Cuándo es la tristeza? Ya se tiene que ir a dormir, ya no te doy más helado, ahí hay tristeza y hay enojo. Y luego me puse a pensar en el asco. Y claro, en mi casa hay 2 perros. Y cuando el chiquito anda caminando ahí en el patio y hay caquillas de perro, yo le digo, eso no, eso no. Ya le estoy enseñando asco. Ahora él pasa a hacer... Ahí está el asco también, una emoción básica. Y de la unión de todas estas vienen el resto de sentimientos. Cuando yo les digo a mis pacientes, denme sentimientos, hagamos una lista en la pizarra de sentimientos. ¿Saben a cuántos llegamos? Claro, doctora, yo me sé los sentimientos, ok, dígamelos. Y empiezo a apuntar ahí en la pizarra. 5, 7, a veces cuando llegamos a muchos llegamos a 12. ¿Saben cuántos hay? Bueno, ¿cuántos he encontrado yo? Yo he encontrado 188 y algunos autores dicen que hay más de 500. Y nosotros nos manejamos ¿en cuántos? En 10. Alegría, miedo, tristeza, enojo, asco. El amor es un sentimiento. Algunos otros autores dicen que es una decisión. Yo decido amar o decido no amar, pero el amor es un sentimiento. Ahora, yo les voy a poner nada más unos cuantos sentimientos ahí. La angustia, a veces uno dice, es que tengo miedo, pero a veces no es miedo, a veces es angustia. A veces no es miedo, a veces es horror. A veces no es horror, es terror. Tenemos angustia, estoy devastada. No, no es que estoy triste, no es que estoy triste, estoy devastada. O me siento impotente, o me siento débil ante esto, me siento aburrida o impaciente, estoy decepcionada. A veces decimos, ¿cómo te sentís mal? Sí, pero lo que tengo es un sentimiento de decepción porque lo que yo pensé que se iba a dar no se dio.
Entonces ahí es una mezcla de alegría con tristeza, porque yo tenía la alegría de que algo sucediera y no sucedió y me da la tristeza, entonces me decepcioné. Tenemos desprestigio. ¿Cuántas veces yo me siento desprestigiada porque anda un chisme alrededor mío y cómo te sentís con ese chisme? Mal. Pero es que no es mal, es que me estoy sintiendo que estoy desprestigiada porque están diciendo calumnias alrededor mío que no son ciertas. Entonces no me siento mal, me siento desprestigiada. O cuando me he sentido engañada porque confié en la otra persona no cumplió su promesa o no llenó mis expectativas, o me siento desesperada porque lo intento y no lo logro. Otras veces me puedo sentir desencantada porque yo tenía toda la ilusión puesta y no se dio. Pero hay una diferencia entre decepcionada y desencantada. Hay diferencia. Desencantada era porque yo pensé que aquello era un encanto y dejó de ser encanto. Decepcionada fue porque tenía esperanzas y no se dio. Hay líneas muy sutiles entre una y otra, pero tenemos que aprender los nombres de los sentimientos. Si no nos aprendemos los nombres de los sentimientos, ¿cómo puedo saber qué siento? Y me voy a quedar en el pura vida, en el bien o en el mal. Tengo que conocerlos. Insegura. Muchas veces voy caminando por la calle, de repente no hay nadie, me siento insegura. Puedo sentirme frustrada de que las cosas no salen como yo quiero que salgan. La decepción puede ser de otra persona, puede ser mía. La frustración es conmigo misma porque por más que lo intento no lo logro, que a veces no nos gusta decir que tengo envidia y uno dice, ay, tengo envidia de la buena. ¿Cuál es envidia de la buena? O sea, me da envidia, no hay envidia buena ni envidia mala, la envidia es la envidia. Y no porque yo tenga envidia, voy a querer que te vaya mal. O sea, me da envidia ese muñecazo que te encontraste de camino, el novio que tenés, o me da envidia que tu hijo sea tan inteligente que yo me tenga que quedar estudiando con el mío las horas de las horas. Es que a veces no nos gusta reconocer y tenemos derecho a sentir lo que sentimos. Cualquiera que sea el sentimiento, tenemos derecho a tenerlo. Lo que no tenemos derecho es a hacer cosas malas por el sentimiento que tengo. Porque yo tengo envidia como Caín y Abel, no tengo derecho de ir a matar a Caín. No, Abel fue el que lo mataron. No tengo derecho a ir a matar a Abel. Tengo derecho a tener mis sentimientos, pero tengo que ver qué hago con él. Y hay otros sentimientos más como la arrogancia, como la calma, el desgano. No tengo ganas, simplemente hoy estoy desganada, pero ¿qué decimos? Hoy no me siento bien. ¿Pero qué es lo que tenés? Puede que esté aburrida, puede que esté desganada, puede que esté, no sé, que nostálgica por algo. Pero hay muchos sentimientos, la nostalgia, la molestia, hoy estoy resignada. Entonces, es importante conocer los nombres de los sentimientos, porque eso va íntimamente ligada con conocerme a mí mismo y con conocer mis emociones. Tienen nombre, todas tienen nombre. Y además, también tienen intensidades, porque no es lo mismo sentirme molesta que sentirme enojada, que sentirme furiosa, que sentirme iracunda. Se parecen, pero no es lo mismo. Y así como los sentimientos tienen intensidades, llega un momento en que como la amígdala sabe más rápido que mi cerebro pensante que algo me molesta, yo lo voy guardando y guardando y guardando y de repente me desbordé. ¿Por qué me desbordé? Porque no supe a tiempo qué me estaba pasando. Los sentimientos, por decirles algo, pueden tener una intensidad de 0 a 10.
yo me percato del sentimiento que estoy teniendo cuando va por intensidad 5. Cuando va por intensidad 0, obviamente no existe. 1, 2 o 3, no estoy muy segura de qué estoy sintiendo ni le estoy poniendo mucha atención. Cuando llegó a 5, ya me di cuenta. Ay, es que me siento mal. Ay, es que estoy enojada. Ay, es que esto. La idea es que si nosotros nos conectamos con nosotros mismos, empecemos a detectar que algo nos está pasando ya en intensidad 2, para saber cómo actuar en eso. Por ejemplo, aquí en este caso, la alegría. Vamos a leer de abajo hacia arriba. Entonces, en la alegría, ya yo empiezo a sentir una ligera sensación de algo placentero. No me di cuenta, no sé qué es alegría, hay una ligera sensación de algo placentero. Luego siento mariposas en el estómago, pero como no estoy conectada conmigo mismo, no me estoy dando cuenta de qué está pasando. ¿Qué pasa después? Que noto como que tengo más energía, como que tengo más disposición para las cosas. Luego me siento más ligero, relajado, empiezo a sentir entusiasmo. Ya cuando yo empiezo a sentir entusiasmo, vamos por el número 5 y ya yo sé que algo está pasando. Puede ser que esté en una fiesta, puede ser que sea una noticia que me están dando mientras estoy hablando por teléfono y yo voy viendo cómo la intensidad va aumentando. Siento una sensación de gozo interior, una sensación de calidez y finalmente yo quiero abrazar a alguien o subirme en una silla o bailar o gritarle al mundo cosas porque estoy muy alegre porque algo me pasó. Pero yo me doy cuenta cuando ya siento una sensación de calidez o cuando ya me estoy sintiendo entusiasmado. Pero ese sentimiento está subyacente a un montón de cosas ahí abajo, que es lo que tenemos que aprender para identificar nuestras emociones. Con el enojo pasa lo mismo. Con la tristeza, perdón. Empiezo a sentir cierta fatiga, una sensación de disgusto, pesadez en el cuerpo, me salen lagrimillas, luego siento un nudo en la garganta, cara temblorosa, quiero llorar, empiezo a llorar, me siento muy infeliz, tengo una gran fatiga, deseo un sueño eterno y espero la muerte. Y es cuando ya llegué de una tristeza, que puedo empezar a una tristeza, puedo pasar a estar tétrica, que es un nivel intermedio, a estar depresivo. Ya cuando yo espero la muerte, cuando ya deseo el sueño eterno, es porque tengo depresión. Pero la depresión no me llegó de la noche a la mañana. Yo empecé a sentir la depresión. Había ahí ciertos indicadores de fatiga, de disgusto, de pesadez en el cuerpo, que ya no quiero hacer nada. Pero cuando llegamos al último, que es cuando deseo la muerte y ya estoy depresiva o un poquito más abajo, el trabajo que se tiene que hacer es más duro, más intenso, puede requerir medicación y otra serie de cosas. Mientras que si yo me doy cuenta que voy camino a la depresión, cuando estoy ahí como en pesadez en el cuerpo, puedo trabajar más fácilmente y evitar llegar a una depresión más severa. Y lo mismo pasa con la ira, que era lo que estaba explicando ahorita. Tengo una ligera sensación de que esto no me gusta. Luego siento una molestia. De la molestia paso a la irritación. Ya estoy irritada, no me está gustando nada lo que está pasando. Hay un enfado ahí, paso a la furia, estoy ya rojo vivo candente, puede ser furia, de estar furioso a llegar a estar entonces iracundo. Ya cuando estoy iracunda, es muy difícil que yo me controle. La emoción me controla a mí y puedo llegar a hacer cosas de las que luego me arrepienta. Por eso es importante parar la ira en la irritación. Darme cuenta que ya yo sé que me pongo así y de la irritación voy a pasar al enfado y a la furia. Entonces, como ya me conozco, cuando estoy irritado, empiezo a actuar para no llegar a la ira y que después ya yo no pueda controlar mis emociones. Por eso es tan importante, repito,
irme conociendo, saber cómo actúo. Y finalmente, hay que conocer las emociones. Hay 3 estados, por decirles de alguna manera, hay 3 estados en los que yo puedo manejar mis emociones. El primero es el sumergido. O sea, me empantané en mi emoción. Ahí estoy, metido en mi emoción. Yo sé lo que estoy sintiendo, sé que estoy triste, sé que estoy deprimido, pero aquí me quedo. No hago nada al respecto. Ahí se me va a pasar, o no. Pero estoy totalmente sumergido en la emoción. Cuando yo soy consciente de ellas y sé lo que me está pasando, empiezo a trabajar en ellas. Porque sé lo que me está pasando, tiene nombre eso, yo me conozco, estoy en el nivel 2 o 3 de la angustia, de la tristeza, o estoy en el nivel 1 de la ira. Entonces empiezo a trabajar en ello, estoy consciente de eso y digo, a ver, Olga, tranquila, ya sabes que te está pasando esto, vamos a actuar y no vamos a dejar que la emoción me embargue. Y el aceptador saben lo que sienten, pero no hacen nada. La diferencia con el sumergido es que el sumergido está tan metido dentro de la emoción que ni siquiera la conoce, porque estoy totalmente hundido en ella, abrumado por ella. Entonces no reconozco la emoción y como no reconozco la emoción, no puedo hacer nada al respecto. ¿Cuál sería entonces el ideal? El consciente. El estar siempre, siempre en total comunión conmigo mismo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y de repente empiezo a entender que cuando aquel me hace ojos feos, ya yo me indispongo. Y empiezo a entender que cuando mi mamá me llame en la mañana para decirme cosas, ya yo o me pongo muy contenta, dependiendo de la relación que tenga con mi mamá, o me molesta que suene el teléfono, o suena el teléfono y el marido dice, ay, es tu mamá. Y ya eso me indispuso a mí. Vamos conociendo una serie de detalles. Luego tenemos estos alexitímicos. Estas personas alexitímicas no tienen la capacidad de expresar qué sienten. No pueden, es una enfermedad. Saben que tienen mariposas en el estómago, saben que tengo un montón de palpitaciones, saben que me estoy mareando, pero son incapaces de decir, estoy teniendo ansiedad. No pueden expresarlo. Pero ya esto es una cosa neurológica, ya problemas en la amígdala y sobre todo a nivel verbal, que no pueden decir ni cuando están tristes, ni cuando están contentos, ni cuando tienen algún otro sentimiento. Hay una incapacidad de hacerlo. Y no hablar de otro trastorno mental que son los esquizoides, que les cuesta muchísimo, muchísimo demostrar sus sentimientos. No pueden hacerlo. Muchas mujeres o algunas mujeres que he tenido como pacientes a veces se quejan que es que mi esposo no reacciona, él no es cariñoso conmigo, él no me da lo que yo necesito o no me vuelve a ver, nunca me dice un piropo y no les voy a decir que todos los que hacen eso son esquizoides, pero sí hay una gran mayoría de personas que no lo hacen al propio, sino que tienen una incapacidad para mostrar emociones, para ser empático, para decir cosas bonitas, simplemente no saben cómo, son personas aisladas, eh, viven en su propio mundo, les cuesta mucho relacionarse con los demás, pero es todo un trastorno. Como les dije, el comienzo de una emoción lo detecta primero la amígdala. Entonces, la amígdala sabe primero que ustedes, primero que su razón, que su cerebro pensante, que usted está triste, que usted algo le molestó, que usted está enojado. De ahí la importancia de
una persona tuvo algún evento en la mañana y se fue llenando el vasito de enojo. La amígdala la sabe, pero el cerebro pensante no. Y resulta ser que esa persona anda de mal humor y llegó al trabajo y otra cosita pasó y ya contestó feo, pero él ni siquiera se está dando cuenta que está molesto porque no tiene conciencia de su emoción y la emoción está ahí presente. Lo que pasa es que él todavía no se ha dado cuenta, de manera tal que, ay, de manera tal que hay emociones inconscientes, que a veces yo estoy actuando de una manera, pero no sé por qué estoy actuando así. Y es que tengo una emoción ahí que todavía no la he hecho consciente. A veces yo les digo, ya sea a mi esposo o mis hijos, que de repente andan ahí con un mal talante, le anda picado de cucaracha, ¿a usted qué le pasó? Y la otra persona ni siquiera sabe por qué está así. ¿Y por qué no sabe? Porque no se ha detenido, porque todavía no se conoce. Y entonces andan ahí como robots en la carrera del día y andan de mal humor y ni siquiera saben por qué, porque no se detuvieron a pensar qué fue lo que les puso de mal humor. Que si perdió heredia, que si la mamá le dijo tal cosa, que si el jefe lo llamó. Tenemos que estar totalmente conscientes de nosotros, de nuestro entorno y de nuestras emociones. Solo así podemos entonces llegar a iniciar con tener una inteligencia emocional, porque esta es la primera de las 5 esferas. Y creo que ya estamos con el tiempo. Eso sería entonces todo por hoy y los espero la otra semana si Dios quiere. Que estén muy bien. Buenas noches.